Hola, buenos días. ¿Saben ustedes qué es la insurgencia ciudadana? Pues esta es la exigencia de derechos por parte de colectividades o los nuevos residentes de las ciudades cuyas reivindicaciones como movimientos sociales frecuentemente derivan en una nueva legislación, produciendo participación y nuevas formas de ciudadanía. Un ejemplo de ello es la comunidad campesina Los Oches, quienes están ubicados en el límite suroriental de la zona de expansión urbana en Bogotá, y quienes a través de un proceso de resistencia frente a la expansión urbana han promovido alternativas de desarrollo local que son una combinación de apropiaciones territoriales rurales y de áreas protegidas. Mi grupo está conformado por Carolina Lugo Mendieta, Felipe Ricaurte Cortés, Juan Pablo Trillos Caicedo y quienes habla Alfari Andrea Berrío Amaya. Nosotros vamos a hablar acerca de los enfoques ascendente y descendente del ordenamiento territorial en Colombia basados en un artículo de Nora Inés Carvajal, cuyo objetivo principal es destacar los elementos teóricos del modelo ascendente y el modelo descendente y mostrar su aplicación y práctica en Colombia. Esto teniendo en cuenta pues que existen varias visiones de territorio y de aplicación o actuación en construcción del mismo. En concreto, se considera que el modelo descendente pues refleja un poder y la presencia importante del Estado central, y el modelo ascendente quien responde a diversas estrategias y actores locales que hacen prevalecer sus intereses locales. Este estudio se basa en el contexto en el que tiene lugar el ordenamiento territorial de Bogotá y Soacha y comprende las transformaciones clave que se evidencian en cada caso, relacionándolo con los efectos producidos por la globalización y ciertas normas relativas al ordenamiento territorial y las visiones de algunas administraciones. A continuación, el enfoque de ordenamiento territorial descendente. Desde un principio, el Estado colombiano, protagonista de este enfoque, concebía el ordenamiento territorial desde una visión centralista, o sea, tomaba decisiones de planificación desde una estructura definida que comprimía el poder, limitándose a delegar mandatarios de menor orden para, como indica la autora, racionalizar la administración y mantener el control. Esto como herencia del proceso de colonización, que años más tarde marcaría rasgos de exclusión en ciertos espacios del territorio, mientras se fortalecía el desarrollo en los espacios que armonizaban el camino entre las cordilleras y las costas del Caribe para su posterior embarco hacia la metrópoli, caso de las ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, que se configuraban como nodos en el transporte de mercancías, áreas como los valles interandinos, los extremos de la costa atlántica, la costa pacífica, la Orinoquía y la Amazonía evidenciaban un mayor abandono estatal, lo cual hasta el día de hoy tiene ciertas repercusiones. Además de la visión centralista, otra forma en la que el Estado concebía el ordenamiento del territorio se desarrolló a partir de los aspectos de planeación y epicentrismo urbano importados desde Europa, que si bien buscaban eliminar las ya muy marcadas desigualdades sociales de la época, provocaron un acelerado crecimiento urbano en la década de los años 60, producto del impulso de la industrialización, que a su vez trajo informalidad y deterioro del bienestar de la humanidad. A este punto, el Estado colombiano comenzó a replantearse la idea de una descentralización nacional, siguiendo así los primeros planes nacionales de desarrollo, los cuales, por ejemplo, darían lugar a la creación de las corporaciones autónomas regionales. Comienza el proceso de regionalización y con ello la transformación del Estado hacia una planificación territorial. El presidente ya no es quien delega funciones de gobernadores y alcaldes, y en su lugar se elige mediante el sufragio popular. Además, se comienza a llevar a cabo la transferencia de los ingresos corrientes de la nación a las entidades territoriales, desligando del poder a las autoridades económicas y ministerios a nivel local. La descentralización se formalizaría cuando se comienza a considerar al Estado colombiano como un factor perturbador de los procesos de acumulación y crecimiento capitalista. Esta surge como una de las causales de la redacción de la Constitución Política de 1991, donde se abarcó el ordenamiento territorial en aras de la concertación de la autonomía regional. Se crea la Comisión de Ordenamiento Territorial, la cual posteriormente definiría el ordenamiento territorial como un conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación, utilización de los espacios geográficos, buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio, considerando la armonía con el medio ambiente, contemplando así la participación ciudadana en la generación de metodologías de desarrollo y a su vez asegurándose de que éstas sean ambientalmente sostenibles. Años más tarde, la Ley 388 de 1997 otorgaría la facultad a cada municipio de elaborar su respectivo plan de ordenamiento territorial. Este resulta ser un factor positivo en la búsqueda de organizar el territorio respondiendo a las problemáticas y demás especificidades de cada espacio.
En contraposición con el modelo anteriormente expuesto, se encuentran las estrategias de ordenamiento territorial ascendente. Las políticas de desarrollo de los 70 y la globalización fueron un factor determinante para acentuar la desigualdad entre regiones y entre diferentes sectores de la sociedad. Se destacan así los mecanismos endógenos de innovación, los cuales comprenden el desarrollo orientado al saber, la acción política, escenarios de autogestión local de los pobladores y nueva gobernabilidad local. Ello como contraposición hacia una planificación centralizada. Se crean entonces formas político-administrativas que contribuyen a las sociedades locales a que se autogobiernen. Un sistema de decisiones más amplio en el que la planificación parte de lo local. El ejercicio de planeación y organización desde niveles locales está garantizado por la Constitución de 1991. Esta destaca el carácter de república pluralista del país y reconoce la autonomía de las entidades territoriales. A su vez, establece la obligación del Estado de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Los movimientos sociales juegan un papel importante en la construcción de alternativas al modelo de desarrollo imperante. Por tal razón, consideraremos los siguientes ejemplos de movimientos sociales. La organización Camisba fue creada en 1986 como un proyecto de resistencia de 5 etnias diferentes que habitaban la zona. Entre sus principios se encuentran la defensa del territorio, la cultura, la unidad y la autonomía. En un periodo de 2 décadas lograron el reconocimiento legal de su territorio mediante la figura de resguardos. Se encuentra el ejemplo de las comunidades negras del Pacífico, a quienes les fue reconocido a través de la Ley 70 de 1993 el derecho a la propiedad colectiva sobre territorios ancestrales. En el nuevo orden territorial se estableció la regulación de títulos de propiedad sobre tierras ocupadas históricamente. La ciudad se encuentra ubicada en la zona periurbana de Bogotá. La concepción de territorio y de ordenamiento se da desde las reivindicaciones identitarias y las resistencias contra la expansión de la ciudad. Finalmente, entre los puntos comunes de estos 3 ejemplos se encuentran la organización para la apropiación del territorio, la reivindicación identitaria, la exigencia de derechos y la resistencia en el sitio. El desarrollo organizacional y las acciones de grupo vinculan a los individuos e incrementan la identidad respecto al territorio. Finalmente, debemos reconocer que para la planificación del territorio se deben tener en cuenta las condiciones específicas para obtener resultados adecuados. En este sentido, encontramos ciertos retos en estas 2 formas de ordenamiento del territorio antes presentadas. El primero de ellos son los diversos actores, que pueden ser públicos, privados o asociaciones, como por ejemplo las comunidades que habitan el territorio, empresas o constructoras o el mismo Estado. Todos ellos buscan influir en las decisiones que se toman dentro de este. Por lo tanto, es necesario unos mecanismos de representación democrática en los cuales todos estos intereses sean tomados en cuenta. Un segundo reto es entender las dinámicas de poder en las que se encuentra el ordenamiento del territorio. Estas se enmarcan en 2 tipos de procesos. Uno relacionado a las políticas económicas globales, que se entiende desde lo macro, y uno nacional, relativo a la planificación interna, como los planes de ordenamiento territorial. Por último, encontramos un reto que es exclusivo para el gobierno. Este es la identificación de las diversas formas de participación por parte de la sociedad civil, las cuales en sus formas de organización presentan alternativas y críticas a las prácticas existentes. Todo esto influye en la manera en la que se presentan y establecen las diversas políticas públicas donde se organiza el territorio. Muchas gracias.